Capítulo 88. Lefilla regresó a su asiento cerca del yunque, observando a Cyrou mientras preparaba sus materiales. Con un tono curioso, preguntó, «Entonces, ¿has decidido lo que vas a forjar, Cyrou?» Cyrou dio una pequeña sonrisa, burlándose de la curiosidad de Lefilla. «Lo verás muy pronto», respondió él, con voz tranquila pero llena de intriga. Lefilla suspiró, haciendo un puchero mientras cruzaba los brazos sobre su pecho. «Últimamente, has estado actuando de manera tan misteriosa. Es como leer un libro que esconde su capítulo final». Cyrou se rió suavemente ante su queja. No dijo nada más, simplemente sonrió antes de concentrarse en el plano en su mente, una simple reverencia gris. El diseño era práctico e ideal para un principiante en la forja. «Está bien, comencemos por aquí», murmuró Cyrou en voz baja para sí mismo. Cerró los ojos, recordando los pasos de su hechicería de trazado. Cuarto paso, imitar la habilidad de su fabricación. Un recuerdo que no era el suyo parecía fluir en él, ofreciéndole una profunda comprensión de cómo forjar el arco. Cuando abrió los ojos, sus manos se movían con precisión. Levantó el martillo y comenzó a golpear la barra de hierro caliente en el yunque. El sonido metálico del martillo al chocar con el metal llenó la habitación, creando un ritmo constante. Cada golpe parecía deliberado, demostrando su habilidad a pesar de que esta era la primera vez que forjaba algo. Mientras tanto, Lefilla se sentó en silencio, con los ojos fijos en Cyrou. Su mirada no solo estaba en sus hábiles manos, sino también en su cuerpo, reluciente de sudor. Su camiseta blanca sin mangas se aferraba a su piel, revelando los contornos de sus músculos. Las mejillas de Lefilla se enrojecieron mientras sus pensamientos vagaban hacia lo atractivo que se veía Cyrou en su seriedad. Sin darse cuenta, murmuró en voz baja, «¿Por qué tiene que verse así mientras trabaja?» Su voz era apenas audible, pero su sonrisa tímida no podía ocultarse. Rápidamente apartó la mirada, tratando de concentrarse en el trabajo de Cyrou en lugar de sus pensamientos acelerados. El repiqueteo repetitivo del metal resonó en la habitación. Ruido, 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 el martillo golpeó la barra de hierro con un ritmo constante. Cyrou trabajó con intensa concentración, refinando la forma del arco que poco a poco iba tomando forma. Cuando la parte superior del arco se dobló a su gusto, dejó el martillo brevemente en el suelo, recogió la vara incandescente con unas pinzas y la sumergió en un cubo de agua cercano. Un silbido llenó la habitación mientras el vapor se elevaba del agua. SSSHHHHH. Finas volutas de vapor añadían un toque dramático a la fragua, que ya brillaba con la luz del fuego. Mientras esperaba a que el metal se enfriara, Cyrou se giró para ver cómo estaba Lefilla. Lo que vio fue a ella agarrando torpemente un libro y fingiendo leer como si no lo hubiera estado observando. Cyrou parpadeó con una leve confusión, pero luego notó algo más, su camisa estaba húmeda, lo que mostraba que el calor de la fragua la estaba haciendo sudar. Se acercó a ella lentamente. Lefilla, todavía fingiendo interés en su libro, se sobresaltó cuando Cyrou se paró frente a ella. «¿Estás bien?», preguntó Cyrou mientras proyectaba una pequeña espada mágica encerrada en hielo. La espada irradiaba un escalofrío refrescante. Se lo entregó a Lefilla. «Toma, usa esto para refrescarte». Lefilla se sorprendió, sus ojos se abrieron de par en par al aceptar la espada mágica. Tan pronto como sus manos tocaron su empuñadura, una frescura tranquilizadora la envolvió, reemplazando el calor que había sentido. Una pequeña sonrisa se deslizó en su rostro, su rubor se hizo más profundo, no por el calor, sino por el gesto pensativo de Cyrou. «Gracias, Cyrou», dijo ella suavemente. Cyrou simplemente asintió antes de regresar al yunque para continuar con su trabajo. El repiqueteo rítmico de su martillo se reanudó, mientras Lefilla permanecía sentada en silencio en su silla. Sostenía la espada de hielo con fuerza, su frialdad era un alivio, pero fue el calor de los cuidados de Cyrou lo que hizo que su corazón se acelerara. Con una leve sonrisa en los labios, se permitió disfrutar de esa sensación, incluso mientras intentaba mantener la compostura. Cyrou trabajó con un enfoque inquebrantable, martillando la parte inferior del arco, que estaba tomando su forma final de manera constante. Mientras tanto,
Lefilla lo observaba atentamente. Cada movimiento, desde el golpe de su martillo hasta sus respiraciones mesuradas, la atraía aún más. A medida que avanzaba la tarde, Sirou finalmente hizo una pausa en su trabajo. Con manos firmes, acercó el arco casi terminado al cubo de agua. El silbido del vapor volvió a llenar la habitación a medida que el metal caliente se enfriaba. Una vez satisfecho, Sirou levantó con cuidado la proa del agua. Curiosa, Lefilla se acercó a él, sus ojos brillaban mientras asimilaba el resultado de su arduo trabajo. ¿Está terminado?, preguntó ansiosamente. Todavía necesita algunos toques finales, contestó Sirou, inspeccionando el arco. De repente, Lefilla recordó algo. «Espera un momento», exclamó, hurgando en una de las viejas cajas de la esquina de la habitación. Después de buscar un poco, sacó la cuerda de un arco que todavía estaba en buenas condiciones. «Toma, esto podría ser perfecto para tu arco», dijo ella, entregándoselo a Sirou. Sirou aceptó la cuerda del arco con un pequeño movimiento de cabeza. «Gracias, Lefilla». Con cuidado, ató la cuerda al arco, asegurándose de que todo estuviera perfectamente alineado. Una vez hecho esto, le entregó el sencillo lazo gris a Lefilla. «Para ti», dijo con una leve sonrisa. Lefilla tomó la reverencia suavemente, sus dedos trazando la fría superficie metálica. Mientras lo examinaba de cerca, un recuerdo surgió en su mente. Miró a Sirou con una mezcla de sorpresa y emoción. «Este arco es exactamente igual al que te compré cuando te uniste por primera vez a la familia Loki», exclamó. Sirou asintió levemente, con una pequeña sonrisa en su rostro. «Lo hice intencionalmente similar. Esa fue mi primera reverencia aquí, y quise honrarla recreándola. Gracias por elegir ese lazo para mí en ese entonces». Al escuchar eso, Lefilla sintió una sensación cálida en su pecho. Ella sonrió significativamente mientras sostenía el arco con fuerza. «Este lazo también será un recuerdo muy precioso para mí». Después de terminar la sesión de forja, Sirou y Lefilla comenzaron a ordenar. Sirou volvió a colocar las herramientas en su lugar, mientras Lefilla ayudaba limpiando el polvo y organizando las viejas cajas que habían abierto antes. A pesar de su fatiga, la atmósfera era ligera, especialmente con el nuevo arco ahora sostenido con fuerza en los brazos de Lefilla. Cuando todo estuvo limpio, salieron de la fragua uno al lado del otro, en dirección a la mansión Crepúsculo. En el camino, Lefilla miró el arco en sus manos con una expresión complicada. «Sirou, tengo que ser honesta», dijo en voz baja, «no sé cómo usar un arco». Sirou levantó una ceja. «¿No sabes cómo usar un arco? Pensaba que los elfos solían ser hábiles arqueros». «Fíjate en Riberia, ella». Lefilla resopló, deteniéndose en seco y mirando a Sirou. «Escucha, Sirou. No todos los elfos son iguales. Lady Riberia es una excepción. Ella es naturalmente talentosa, mientras que yo, bueno, nunca he tenido ese tipo de talento». Sirou sonrió, escuchando el tono de protesta en su voz. Pensó que Lefilla se veía adorable cuando estaba molesta. Está bien, está bien. En ese caso, dijo en tono tranquilizador, ¿qué tal si te enseño a ti? El tiro con arco no es difícil si se practica correctamente». Lefilla se sorprendió momentáneamente por la oferta de Sirou, pero su expresión rápidamente se iluminó de emoción. «En ese caso, ¿por qué esperar? Empecemos a practicar ahora mismo», exclamó con entusiasmo, incluso acelerando el paso. Sirou encontró divertido el repentino estallido de entusiasmo de Lefilla. «Espera, Lefilla. Tenemos que encontrar un lugar adecuado para entrenar. Además, ese arco se acaba de forjar, al menos dame tiempo para asegurarme de su calidad antes de usarlo». Pero Lefilla ya caminaba hacia adelante, volviéndose para gritar, «Si eres lento, comenzaré sin ti». Sirou solo pudo sacudir la cabeza con una sonrisa. Está bien, pero no me culpes si tu arco necesita reparaciones más tarde». Apresuró sus pasos para alcanzar a Lefilla, que parecía cada vez más impaciente. «Espérame, Lefilla. Hagámoslo juntos». Con un resorte en su paso, Lefilla abrió el camino hacia la sala de entrenamiento ubicada en el borde de la mansión.
Zirou lo siguió, observando cómo la brillante sonrisa de Lefilla parecía brillar aún más bajo los tonos dorados del sol poniente. El edificio, aunque sencillo, estaba bañado por una luz cálida que entraba por sus grandes ventanales. Cuando entraron, Zirou comentó, «Aquí estamos de nuevo. Parece que esta mañana estaba ayudando a Ace a esquivar los cortes de Tsubame Gaeshi». Lefilla se volvió hacia él con una amplia sonrisa, sus ojos brillaban. «Así es. Y ahora me toca a mí». «Esta mañana ayudaste a Ace y ahora tienes que ayudarme a mí», declaró con entusiasmo. Zirou asintió, comenzando a preparar el espacio de entrenamiento. Colocó cuidadosamente varios blancos de tiro con arco en el otro extremo de la habitación, asegurándose de que estuvieran estables. Luego, levantó la mano y usó la hechicería para proyectar un carcaj lleno de flechas junto con un cinturón para sostenerlas. Con un toque de estilo, le entregó el carcaj a Lefilla. «Aquí, por ti», dijo él con dulzura. Lefilla aceptó el carcaj con una mirada ligeramente nerviosa. Trató de atárselo al hombro, pero el cinturón se deslizó torpemente, haciéndola parecer un poco torpe. Zirou encontró sus intentos entrañables, pero optó por no hacer comentarios. «Está bien, Lefilla», dijo Zirou, retrocediendo unos pasos para darle espacio. «Ahora, intenta disparar una flecha a ese objetivo». Lefilla frunció el ceño, confundida por la instrucción. «¿No dijiste que me ibas a enseñar?», preguntó, con la voz teñida de protesta. Zirou sonrió, con un brillo juguetón en sus ojos. «Te enseñaré», respondió casualmente. «Pero primero, quiero ver dónde están tus habilidades ahora». «No te preocupes, no me reiré». Lefilla lo miró con una mezcla de duda e irritación. «Será mejor que no te rías», le advirtió, aunque sus mejillas se enrojecieron ligeramente por la vergüenza. Zirou asintió con calma, cruzando los brazos mientras miraba. Lefilla respiró hondo, tratando de estabilizarse, aunque su corazón se aceleró más rápido de lo habitual. Con un pequeño puchero, se preparó para disparar su primera flecha. Colocó los pies, clavó cuidadosamente la flecha, levantó el arco, apuntó al objetivo lejano y soltó. La flecha falló su objetivo, aterrizando en un objetivo vecino, justo en el centro del pecho de la figura pintada en él. La cara de Lefilla se puso roja de vergüenza, pero rápidamente forzó una sonrisa segura. Quise dar en el blanco desde el principio», dijo ella, tratando de sonar convincente. Zirou, de pie cerca, reprimió una sonrisa, su expresión permaneció tranquila. Hizo un gesto hacia el objetivo y dijo a la ligera, «Está bien, entonces, sigue adelante. Quiero ver más de tus increíbles habilidades». ¿Por qué tenía que fingir ser bueno? Ahora tengo que demostrar algo que claramente no puedo hacer. Oh no, esto es malo. Lefilla pensó, mordiéndose el labio con frustración. Pero no quería retroceder tan fácilmente. Cogió otra flecha y volvió a intentarlo. Esta vez, su disparo falló todo el tablero de tiro y golpeó el suelo. Sin embargo, Zirou no se burló de ella, se limitó a asentir con la cabeza, como si ofreciera un aliento silencioso. Su mirada fija no hizo más que alimentar la determinación de Lefilla. «Está bien, lo intentaré de nuevo», murmuró Lefilla para sí misma, medio animada. Continuó disparando flecha tras flecha, pero ninguna dio en el blanco. Algunos aterrizaron en las paredes, otros rebotaron inofensivamente en las esquinas. Después de 10 intentos fallidos, Lefilla finalmente bajó el arco con un suspiro de frustración. «Está bien, me rindo», dijo ella, su voz con una mezcla de exasperación y un puchero juguetón. Se volvió hacia Zirou, sus ojos suplicantes levemente. «Ahora, por favor, enséñame. Prometiste que ayudarías». Zirou se rió entre dientes ante la mezcla de desesperación y persistencia de Lefilla. «Está bien, está bien. Te enseñaré ahora», dijo, acercándose. «Pero primero, tenemos que empezar por lo básico. De lo contrario, podrías dañar el arco incluso antes de dar en el blanco». Zirou se acercó a Lefilla con pasos tranquilos. «Mantén esa posición por un momento», le instruyó, ajustando suavemente su postura.
Volvió a colocar cuidadosamente sus hombros y brazos, asegurándose de que el arco se sostuviera correctamente. Lefilla, si sostienes tu cuerpo así, tus tiros serán más estables, añadió, guiando su codo un poco más arriba. Lefilla permaneció en silencio, con el cuerpo rígido, no por el nerviosismo por el tiro con arco, sino por otra cosa. La atención concentrada de Cyril en ella, sus movimientos cuidadosos y su cercanía hicieron que sus mejillas se sintieran cálidas. Quería decir algo, pero las palabras parecían atascadas en su garganta. Así que esto es lo que se siente al tener toda la atención de Cyril, pensó, tratando de saborear el momento. Está bien, dijo Cyril después de un momento, retrocediendo un poco para evaluar sus ajustes. Tu postura es correcta ahora. Trata de relajarte. Respira hondo, concéntrate en el objetivo y suéltalo cuando dé la señal. Lefilla siguió las instrucciones de Cyril. Inhaló lentamente, despejando su mente, y apuntó el arco al objetivo distante. Ahora. Dispara. Ordenó Cyril, su tono firme pero gentil. La flecha voló desde el arco con una velocidad decente. Aunque no dio en el blanco, al menos se incrustó en el tablero objetivo. Los ojos de Lefilla se abrieron con incredulidad. «Y di en el blanco», exclamó, su rostro se iluminó de emoción. Cyril asintió con una sonrisa. «Buen trabajo. Eso es mucho mejor que antes. Le estás empezando a cogerle el tranquillo». La determinación de Lefilla se encendió aún más. Clavó otra flecha, y su confianza crecía con cada intento. Disparo tras disparo, su rendimiento mejoró constantemente. Aunque no todos dieron en el blanco a la perfección, varias flechas comenzaron a aterrizar más cerca del centro del objetivo. «Estás mejorando rápidamente», la elogió Cyril calurosamente. «Con un poco más de práctica, lo dominarás en poco tiempo». Lefilla sonreía, no solo por los elogios de Cyril, sino por la alegría de su progreso. «Gracias, Cyril. No me rendiré», dijo resueltamente, con los ojos brillando de determinación. De pie, con el arco en la mano, la mirada de Lefilla se fijó en el objetivo que tenía delante, pero sus pensamientos no estaban del todo en el tablero. «Quiero que vuelva a centrarse en mí», reflexionó, recordando cómo Cyril había corregido pacientemente su postura y le había hablado con tanta gentileza. El recuerdo se sintió reconfortante y especial. Ella negó con la cabeza, tratando de apartar el pensamiento, pero el deseo persistió. Soltó otra flecha, apuntando deliberadamente lejos del objetivo. La flecha voló más allá del tablero y golpeó el suelo. «Ah. Todavía no puedo entenderlo», dijo débilmente, fingiendo frustración. Se volvió hacia Cyril con una expresión suplicante. «Cyril, ¿podrías enseñarme una vez más? Realmente no sé qué estoy haciendo mal». Sin darse cuenta de la traviesa intención de Lefilla, Cyril sonrió pacientemente. «Por supuesto. No te preocupes, lo resolveremos». Se acercó, se paró a su lado y le tocó suavemente el brazo para ajustar su posición. «Levanta el codo izquierdo un poco más». «Sí, así. Y asegúrate de no tensarte demasiado al tirar de la cuerda del arco». Lefilla apenas podía ocultar su sonrisa. Disfrutaba de la atención que Cyril le estaba dando. Aún así, trató de mantener una expresión seria. «¿Pero Cyril? ¿Estoy sosteniendo el arco correctamente? Quizás mi agarre todavía está mal», preguntó en un tono ligeramente juguetón. Cyril inclinó la cabeza, escudriñando su agarre cuidadosamente. «Está bien, déjame arreglarlo de nuevo», dijo, tomando suavemente la mano de Lefilla y volviendo a colocar sus dedos en la cuerda del arco. «Así. Ahora te sentirás más estable». Una sensación cálida se extendió por Lefilla. Sabía que Cyril simplemente estaba ayudando, pero cada toque se sentía tan sincero y lleno de cuidado. «Gracias, Cyril», murmuró suavemente, su voz casi un susurro. Bajo la guía de Cyril, Lefilla se preparó para otro disparo. Esta vez, se concentró por completo, tanto en su técnica como en su deseo de hacer que Cyril se sintiera orgullosa. Respiró hondo, retiró lentamente la cuerda del arco y soltó la flecha.
La flecha voló en línea recta, impactando en el centro del objetivo. «Lo hice», exclamó, con los ojos brillando de felicidad. Zirou sonrió ampliamente. «Buen trabajo, Lefilla. Has mejorado mucho. Sabía que podías hacerlo». Lefilla miró a Zirou, su corazón rebosante de alegría. «A este ritmo, ni siquiera me importaría volver a faltar», pensó, aunque esta vez se lo guardó para sí misma. Después de que concluyó la práctica de tiro con arco de Lefilla, Zirou se acercó a ella con un paso ligero. «Lefilla, ¿puedo tomar prestado el arco por un momento?», preguntó, tendiéndole la mano. Sin dudarlo, Lefilla asintió y le entregó el lazo gris que habían estado usando. Zirou lo aceptó con cuidado, sosteniéndolo como si fuera algo precioso. Cerró los ojos brevemente, concentrando su energía para realizar el análisis estructural. Cuando sus ojos se abrieron, sin palabras proyectó una serie de flechas. Uno por uno, volaron desde la proa, cada uno dando en el blanco con perfecta precisión. Lefilla estaba de pie con las manos en las caderas y el ceño ligeramente fruncido. ¿Zirou está presumiendo? Acabo de empezar a aprender, y ahora él está haciendo alarde de sus habilidades, murmuró en un tono malhumorado, aunque una pequeña parte de ella también estaba impresionada. Antes de que pudiera decir más, Zirou colgó el arco sobre su espalda y proyectó un arco idéntico en sus manos. Con calma, reanudó el disparo. El resultado fue el mismo, cada flecha impactó perfectamente en el centro del objetivo, sin un solo fallo. Cuando terminó, Zirou disipó el arco proyectado y se quitó el arco original de su espalda. Devolviéndosela a Lefilla con actitud serena, dijo: «Aquí, tu reverencia». Lefilla hizo la reverencia con expresión de perplejidad. «Zirou, ¿qué estabas haciendo exactamente hace un momento? ¿Por qué disparaste con dos arcos idénticos?», preguntó, incapaz de ocultar su curiosidad. Zirou sonrió levemente. «Quería comparar este arco, que forjé, con el que proyecté usando hechicería. Quería ver qué tan bien lo hacía». Lefilla ladeó la cabeza. «¿Y el resultado?». Zirou suspiró suavemente y negó con la cabeza. «El arco que forjé es ligeramente inferior al que proyecté. Todavía tengo mucho que aprender». Lefilla hizo una pausa por un momento, reflexionando, y luego esbozó una pequeña sonrisa mientras llegaba a una conclusión. «Entonces, si tuviera que clasificarlos», murmuró, «el arco hecho por un maestro herrero viene primero, luego el arco que proyectaste y, por último, el arco que forjaste». Zirou asintió lentamente, luciendo algo decepcionado. «Parece que sí». Antes de que Zirou pudiera decir algo más, Lefilla de repente abrazó el lazo gris con fuerza contra su pecho. Miró a Zirou con ojos brillantes y decididos y declaró: «No me importa si este arco es el peor. Para mí, el arco que forjaste es el mejor». Zirou estaba atónita por sus palabras. Su sonrisa regresó lentamente y asintió suavemente. «Gracias, Lefilla. Eso significa mucho para mí». Lefilla asintió, con una cálida sonrisa inquebrantable, mientras abrazaba el arco como si fuera el tesoro más preciado que jamás hubiera poseído. Salieron de la sala de entrenamiento con paso sin prisa, el sonido de sus pasos resonó suavemente en el pasillo. Afuera, el cielo se había transformado en un lienzo de crepúsculo, pintado con tonos anaranjados y morados intensos, mientras las estrellas comenzaban a emerger una por una. El aire fresco de la tarde se asentó a su alrededor, pero el silencio entre ellos cautivó a Lefilla más que el frío. Zirou caminó junto a Lefilla, pero su expresión parecía preocupada. Su mente estaba nublada por la duda. ¿Debo seguir forjando?, se cuestionó a sí mismo. A pesar de que tenía la capacidad de replicar las técnicas de los maestros herreros a través del trazado, su arduo trabajo hoy ni siquiera podía igualar el arco que había proyectado. Si ese es el caso, ¿cuál es el punto de aprender a forjar?, pensó con el corazón apesadumbrado. Lefilla miró a Zirou, preocupada. Reconoció esa mirada, la mirada de alguien que pierde la confianza en sí mismo. ¿Cuántas veces Zirou había estado allí para animarla, dándole fuerza cuando se sentía débil? Ahora, era su turno de hacer lo mismo. Respiró hondo y decidió hablar.
Zirou, gritó ella en voz baja pero firme, atrayendo su mirada inquisitiva. Sabes, esta es la primera vez que forjas. Nadie lo hace perfecto en su primer intento, pero creo que algún día te convertirás en un herrero increíble. Zirou le dedicó una débil sonrisa, todavía escéptico. Lefilla, incluso si sigo aprendiendo, ¿no sería más rápido para mí simplemente proyectar armas? Puedo crear réplicas exactas de las armas de otros sin tener que pasar por todo este esfuerzo. Lefilla se detuvo en seco, de pie frente a él con ojos inquebrantables llenos de convicción. Ese no es el punto, Zirou. No estás simplemente copiando, tienes el potencial de crear algo único, algo que es completamente tuyo. Me imagino forjando una nueva espada para Is, un hacha enorme para Garrus o una lanza perfecta para Finn. Y quién sabe. Tal vez algún día crees un arma aún más grande que cualquier cosa en horario. Zirou se quedó quieta, absorbiendo sus palabras y la confianza que brillaba en sus ojos. Exhaló profundamente, pero esta vez una pequeña sonrisa tiró de sus labios. Está bien, si crees en mí, seguiré adelante. Mañana lo intentaré de nuevo. No quiero defraudar tu confianza. Lefilla sonrió ampliamente, conteniendo la oleada de alegría que burbujeaba en su interior. Ese es el Zirou que conozco, dijo ella, sus pasos ligeros mientras seguían caminando. En el fondo, Lefilla apreciaba su pequeña felicidad personal. Mañana podré volver a pasar más tiempo con él. Tal vez no pueda ayudarlo a forjar, pero al menos puedo estar allí para apoyarlo, pensó, aferrándose al lazo gris como si hiciera que la noche se sintiera más cálida de lo habitual.